Bueno, pues en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del seminario que me hayan dado la oportunidad de defender la presente comunicación y hacerlo de forma asincrónica, dado que por cuestiones laborales me era imposible asistir, aunque me hubiera gustado mucho al seminario. Bien, cuando pensamos en reagrupación familiar siempre tenemos en mente a ese nacional de tercer estado, pero también es cierto que los ciudadanos europeos pueden ejercer ese derecho. De hecho, la movilidad de personas de la Unión Europea es inherente a la condición de la ciudadanía y el contenido esencial de dicho estatuto requiere una adecuada protección del derecho a la vida en familia. En concreto en la Directiva 2004/38 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al derecho a los ciudadanos de la Unión Europea y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, la norma que se ocupa de regular qué familiares pueden ser reagrupados por los ciudadanos de la Unión Europea y en qué condiciones. La presente comunicación trata de determinar hasta qué punto un menor sobre el que se ha constituido una kafala por parte de ciudadanos europeos pueden ser reagrupados por tales ciudadanos. Esa es una cuestión que se suscitó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada el 26 de marzo del 2019. En dicho asunto, los hechos que dieron lugar a dicha decisión se trataban de un matrimonio compuesto por nacionales franceses que constituyeron sobre un menor argelino una kafala en Argelia. Al año de constituir esa kafala solicitaron a las autoridades británicas que le concedieran la oportuna documentación como descendiente directo que era de ellos. Las autoridades de extranjería del Reino Unido se mostraron reacias y de hecho plantearon una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de esa decisión hemos decidido que el objetivo de esta comunicación son analizar, por una parte, cómo el derecho a la vida en familiar obliga a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea a facilitar la entrada y residencia de un menor sobre el que se ha constituido una kafala. Concretar, sobre todo, la influencia que dicha obligación despliega en el ámbito del derecho de extranjería y, en concreto, en el derecho español, y también determinar el control que las autoridades de los distintos Estados miembros tienen que hacer sobre esa resolución judicial del Estado donde se ha constituido la kafala. Pero antes de ello es preciso saber qué es una kafala. En el Corán la kafala está prohibida y por tanto también lo está en los sistemas jurídicos islámicos. La kafala es una institución que también está reconocida en los principales convenios internacionales de protección de menores y puede ser definida como aquella institución en virtud de la cual el kafil, que es el titular de la kafala, adquiere el compromiso de hacerse cargo voluntariamente del cuidado de la educación y de la protección del menor, como si fuera un hijo, pero una kafala no genera vínculos de filiación, con lo cual el menor nunca podrá ostentar ni la nacionalidad ni los apellidos del titular de la kafala, ni tampoco tendrá derechos sucesorios. Dicho lo cual, la cuestión prejudicial que se planteó ante el Tribunal de Justicia era si el concepto de descendiente directo al cual se refiere el artículo 2 en su apartado 2c de la Directiva Europea comprende igualmente a un menor acogido por un ciudadano de la Unión Europea en régimen de kafala. Para el Tribunal de Justicia, la expresión descendiente directo es claro que solo se refiere a los hijos biológicos y a los hijos adoptivos, pero no a los tutelados en régimen de kafala. Sin embargo, el mismo tribunal considera que estos pueden subsumirse en el concepto de otro miembro de familia, al que se refiere el artículo 3.2 de la Directiva Europea. En dicha decisión, el tribunal lo que hace es reconocer la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea a reconocer a la kafala islámica constituida por ciudadanos europeos, precisamente para que estos puedan ejercer los derechos que se derivan de la ciudadanía europea. Ahora bien,
Para el propio tribunal, esta obligación de reconocimiento no es automática, sino que depende de las circunstancias concretas del caso. En particular, esta obligación existe cuando se haya creado una expectativa de vida familiar a partir de la constitución de esa medida de protección del menor y no se derive de una situación manifiestamente fraudulenta o en el que haya existido un abuso. De hecho, el propio tribunal establece los indicios a tener en cuenta por los operativos jurídicos para determinar cuándo existe esa expectativa de vida familiar. A tal efecto establece que habrá que tener en cuenta la edad del menor, pues la existencia de una vida en común de los menores con sus tutores desde que se inició este régimen de kafala, el grado de las relaciones afectivas que se hayan entablado entre los menores y sus tutores, así como el nivel de dependencia de los menores. En cualquier caso, es cierto que esta decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los Estados la obligación de facilitar la entrada a tales menores. Eso significa que esa obligación tiene también repercusión en el ámbito del derecho de extranjería, de forma que las autoridades de los Estados miembros tienen la obligación de aplicar la doctrina derivada de esa decisión, lo que puede conllevar a limitar la discrecionalidad que en ocasiones gozan las autoridades de extranjería en este ámbito. En el caso del derecho de extranjería español hay que tener en cuenta que la entrada de estos menores, siempre y cuando los titulares de la kafala ostenten nacionalidad europea, se hará por el Real Decreto 240/2007, es decir, la norma que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea, y dicho menor podrá obtener la tarjeta de residente europeo siempre que se pueda acoger al concepto de familia extensa que está recogido en el artículo 2 bis A del propio reglamento. Pero para ello se deberá probar la validez del vínculo y aparte algunas de las dos circunstancias que enumera la norma, que el país de procedencia el menor esté a su cargo o que por motivos de salud o discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión Europea se haga cargo. Si no se puede acoger al concepto de familia extensa, es evidente que la reagrupación de ese menor tiene como marco jurídico una instrucción dictada por la Dirección General de Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dictada el 27 de septiembre del 2007. En esa instrucción queda claro que la kafala no genera vínculo de filiación alguno, pero sí genera un régimen jurídico equiparable a la tutela dativa, por lo que la persona bajo cuya petición se ha constituido la kafala, va a ostentar la representación legal y, por tanto, el acogimiento de ese menor puede tener un carácter permanente. En concreto, al menor se le concederá ese oportuno visado de residencia por reagrupación familiar, al que hace referencia lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Extranjería, siempre y cuando se den las circunstancias que establece la norma y teniendo en cuenta que al aplicar lo establecido en esa norma, las autoridades españolas de extranjería tienen que tener en cuenta la doctrina que se deriva de la decisión del Tribunal de Justicia en este ámbito y facilitar la entrada, con lo cual eso supone limitar la discrecionalidad de la que gozan las autoridades españolas para documentar la entrada de tales menores a nuestro país. En última instancia, la decisión del Tribunal de Justicia no solo tiene repercusión en el ámbito del derecho de extranjería, sino también en el ámbito del derecho internacional privado, porque es cierto que esa reagrupación es factible gracias a una resolución judicial a partir de la cual se constituye la kafala, con lo cual la pregunta que surge de inmediato es si resulta preciso reconocer dicha kafala y, en particular, qué tipo de control se tiene que hacer sobre ella. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco de la Directiva Europea, el único control que parece que es factible a la hora de permitir la entrada o no de tales menores es que dicha decisión cumple con cierta regularidad documental, es decir, que viene
oportunamente traducida y auténtica en su caso, más aquellas circunstancias que permiten constatar esa existencia de vida familiar y la ausencia de todo fraude o abuso al que hemos hecho referencia, es decir, impone un control sui generis alejado pues, de un control típico que debería de llevarse a cabo en el ámbito del derecho internacional privado. Y ya para terminar, mis conclusiones son las siguientes, que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de reconocer a la kafala islámica constituida por ciudadanos europeos para que estos puedan ejercer los derechos que se derivan de la ciudadanía europea dentro de los límites que establece el propio tribunal. Es decir, hay que tener en cuenta la expectativa de vida familiar y esa inexistencia de abuso o fraude. En segundo lugar, que esta obligación está llamada a tener un impacto más que considerable en la aplicación de la normativa vigente, en materia de extranjería en los Estados miembros de acogida. Y también en el ámbito del derecho internacional privado, al limitar el control de validez de resolución por la que se constituye la kafala. Pues ya he concluido, pues muchísimas gracias por su atención.